Hola Islin. Bueno, vamos a esperar unos minutos que entren más personas. Qué rico verte por acá. Ya te extrañaba en las consultas. Bueno, bueno, les voy contando, les doy la bienvenida a los que van llegando. Hoy vamos a tener un live distinto, un live especial, porque este viernes vamos a tener la luna llena en Acuario. Y alrededor de la invitación que nos trae esta luna llena, pues vamos a hablar un poco acerca de tres temas principales que nos están movilizando mucho en este momento y con mayor razón. Y es el tema de los cambios, los temas de la inseguridad y temas de procrastinación. Son tres temas que convergen muchísimo con la energía del momento, con los eventos astrológicos también que se han estado evidenciando los últimos días y que posiblemente vamos a continuar también observando pues a lo largo de este año pues con la energía que se está movilizando el día de hoy. Así que quiero compartirles una experiencia antes de iniciar que tuve la semana anterior. Estaba en un proceso de meditación y desde ahí, digamos que de ese proceso de meditación, hola Sandra, hola Lady, bienvenidas, llegó la frase de ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Y digamos que fue una de las informaciones que me llegó y que más me quedó resonando y le pude encontrar, digamos, como todo el sentido, porque así es decir, ya no hay vuelta atrás. Esa es, digamos, como la información que necesitamos empezar a integrar, a dejar de subestimar también, digamos, como las situaciones que estamos viviendo en el día a día y también con todos los cambios que estamos empezando a observar, porque no hay vuelta atrás. Ya es un momento de tomar, digamos, una dirección distinta, un camino distinto y estamos a puertas de cambios trascendentales. Muchos pueden sentir como esa oscuridad sin ningún tipo de claridad, pero créanme que la claridad va a ir llegando, ¿sí? O sea, eso se va a ir manifestando y se va a ir clarificando en el día a día. Sin embargo, dentro de cada uno de nosotros estamos empezando ya a sentir como esa rareza, esa incomodidad, esa molestia que se siente adentro, pero que no logramos darle un nombre específico porque es extraño, porque estamos entrando, digamos, como en ámbitos, en entornos, en aguas no conocidas. Entonces es muy difícil para nosotros darle un sentido o darle un nombre específico como a todas esas sensaciones. Y eso es lo que causa realmente la inseguridad, esa inseguridad de no sabemos con exactitud qué va a pasar, no sabemos a dónde nos vamos a dirigir, no sabemos cómo van a suceder las cosas. Entonces, la idea es que empecemos también a cuestionar y a resignificar en nosotros qué es lo que nos hace sentir seguros, ¿sí? ¿Qué son esas experiencias, qué son esas cosas tangibles que hemos creado en nuestra vida como unos bloques de seguridad en los cuales nos hemos sostenido durante mucho tiempo? Y cuando hablamos de inseguridad, pues tenemos que volver a debatir el tema de que, pues realmente si ustedes lo piensan, nunca hemos tenido el 100% de seguridad en algo en la vida. O sea, realmente nunca ha sucedido, pues no ha sucedido antes, no va a suceder ahora y no va a suceder después. Entonces, este es un momento muy especial para resignificar esos conceptos que tenemos de las cosas. Les venía hablando al inicio de este proceso de meditación, donde me llegó esta frase que resonaba muchísimo, y fue porque en ese proceso de meditación yo me veía a la orilla del lago a punto de cruzar, ¿sí? Entonces, claro, en el recorrido de ese camino hacia el cruce del lago, habían unos bloques, ¿sí? Y quiero que ustedes también de forma metafórica lo puedan llevar a su vida. Y eran unos bloques de los cuales yo puedo ir saltando hasta lograr la otra orilla, o sea, poder pasar de este punto A al punto B. Pero en la meditación cada uno de esos bloques se hundía
y terminaba desapareciendo, ¿sí? Entonces ya después del proceso de introspección que estaba desarrollando en ese momento, yo me preguntaba, ok, ¿y qué pasa si a partir de ahora en nuestras vidas se empiezan a disolver o empiezan a desaparecer esos bloques de seguridad, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, entonces, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a cruzar? ¿Cómo voy a pasar de este lado al otro lado? O en mi cotidianidad, ¿cómo voy a lograr tal cosa? ¿Cómo voy a lograr tal otra? Entonces, de alguna manera, este movimiento y estos procesos de la vida que estamos viviendo en estos momentos nos está obligando, de alguna manera, a confiar en nosotros mismos. Qué queda después de esos bloques allá afuera, de eso que nos da seguridad, sea mi esposo, sea mi matrimonio, sea mi trabajo, sea mi familia, ¿sí? O sea mi empresa, mis inversiones? ¿Qué pasaría si todos esos bloques que me dan seguridad, ¿sí? Esas bases que yo construí en un momento de mi vida comienzan a desaparecer, ¿sí? Entonces, ¿qué queda? Entonces, ¿qué es lo único que queda? Quedo yo, ¿sí? Entonces, ¿en dónde debo depositar nuevamente la confianza y la seguridad? Solamente en mí. Entonces, es muy bonito porque precisamente en esta temporada Leo en la que estamos, Leo es una energía de mucho liderazgo, una energía de mucha confianza, de mucho reconocimiento, de mucha visibilidad, de mucho potencial creativo. Y parte de la información y de esos códigos de información que nos trajo el portal del León, el 88, es volver a vernos, a reconocernos a nosotros mismos como somos, ¿sí? A expresarnos desde nuestra autenticidad, expresarnos desde lo que nosotros somos y desde lo que nos apasiona hacer, ¿sí? Entonces, es una mirada que la vida nos está inclinando, ¿sí? O sea, a cambiar, digamos, como el foco de atención, de dejar de darle tanta atención y de disminuir un poco esa necesidad de aprobación de todos esos bloques de seguridad externos que tenemos para comenzar, ¿sí? A centrar nuestra confianza y a centrar nuestra seguridad en nosotros mismos. Al final, si todo desaparece en nuestro mundo externo, quedamos nosotros, queda nuestro mundo interno también, todo lo que hayamos construido, lo que hayamos nutrido en nuestro mundo interno. Entonces, la primera pregunta, tip, consejo, reflexión que les quiero dejar para que pues, en sus estados de soledad o en sus estados de silencio comiencen a integrar un poco también todo lo que está sucediendo en el universo afuera que realmente está dentro de nosotros, es qué es realmente lo que me hace sentir segura. Que ustedes comiencen a definir cuáles son esos bloques de seguridad que hoy por hoy pueden estar teniendo, pero que en algún momento, ¿sí? Y de ahora en adelante es posible que empiecen a desaparecer. Entonces, esto nos está llevando a resignificar un poco eh, y a crear también unas nuevas bases de seguridad en cuanto a lo que respecta, pues para poder crear una nueva visión a futuro. Entonces, el resignificar esos conceptos nos va a ayudar también a cuestionar lo que hasta ahora hemos consolidado como esas bases, ¿sí? Como si fueran unas bases inamovibles, como si fueran cosas que damos por sentado, que damos por hecho, que siempre vamos a tener. Y que posiblemente muchos de ustedes han empezado también a evidenciar que ya estamos en un momento donde la situación está cambiando, se están generando muchos cambios a nuestro alrededor que nos están exigiendo ser distintos y también sobre todo que es un momento para sentar nuevas bases, ¿sí? Es decir, unas nuevas actualizaciones como llamamos. El segundo punto es ¿qué me está pidiendo esta situación? Yo sé que esta ha sido una pregunta que ustedes se pueden haber hecho constantemente en algún momento de sus vidas, pero cuando nos hacemos la pregunta de, bueno, si yo estoy pasando por una situación desafiante, por un proceso doloroso o por una situación que no entiendo, yo puedo encontrar dentro de mí, digamos, esas respuestas a través de preguntas correctas. Y una de esas preguntas correctas es, ¿qué me está pidiendo esta situación? ¿Sí? Pero ya no es que me está pidiendo esta situación con respecto a, bueno, tengo que dejar este trabajo porque ya no me gusta o ya no resueno o no tengo posibilidad de ascenso, entonces tengo que cambiar de trabajo. O entonces tengo que terminar esta relación porque ya no funciona, etcétera. Ya le he dado muchas oportunidades. Es decir,
es dejar de observar hacia afuera. Lo que me está pidiendo esta situación y lo que nos está pidiendo este momento de nuestras vidas es vernos a nosotros, es reconocernos. Lo que me está pidiendo es ser distinta y hacer las cosas diferente. Pero para yo hacer las cosas diferente necesito convertirme en alguien distinto. Y esos, digamos, son los cambios que estamos evidenciando ahorita, una necesidad de hacer las cosas diferente. Seguramente ustedes han podido observar en su cotidianidad que de la manera como antes resolvían algo o como solucionaban algo ya no funciona, ¿sí? Ya no encuentra como la manera de poder resolver un asunto, porque las viejas maneras como lo habíamos hecho antes ya literalmente no están funcionando. Entonces ahí la energía también está pidiendo unos cambios, la invitación es a vernos diferente, a actualizar nuestro propósito interno, nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestras estructuras de pensamiento, porque lo que está pidiendo es una actualización. Entonces, así como nuestro celular se va actualizando constantemente, las apps que tenemos ahí, pues también este es un momento donde necesitamos empezar a actualizar esos datos de información que están ahí incluidos en ese sistema de creencia, en esas estructuras de pensamiento. Necesitamos actualizarlas porque esa información que hemos sentado como bases seguras de hace mucho tiempo atrás ya necesitan comenzar a actualizarse también. No podemos continuar, no podemos hacer este cambio de transición a una nueva era de Acuario con información del pasado, porque entonces no nos vamos a poder adaptar, no vamos a poder entrar en esos estados de flexibilidad, de integración de esa nueva energía. Y en el camino de todo lo que se está movilizando, la semana pasada estuve compartiendo información a través sobre todo de Telegram, de las historias y de Instagram, acerca de la triple conjunción que se dio la semana anterior. Esa triple conjunción se da en la reunión, es una reunión de tres planetas, lo que es Urano, Marte, dos planetas y el nodo norte en Tauro. Sería muy interesante que se familiaricen un poco con su carta natal y puedan ubicar esta zona Tauro en su carta, porque el área que puedan identificar les va a ayudar mucho a conocer, ¿sí? Si es un área sentimental, si es un área laboral, o si es un área de proyectos, o si es un área familiar, la que se está empezando a movilizar. Esa triple conjunción que se dio la semana pasada se dio con Urano y con Marte. Urano es una energía de cambios, es una energía de imprevistos, es una energía que se quiere revelar ante lo establecido. Es una energía que viene a decir, venga, esto ya viene funcionando así de la misma manera, yo quiero cambios, yo quiero novedad, yo quiero que las cosas sean distintas. Entonces viene a generar unos cambios de imprevisto, ¿sí? Son como unos rayos, aquí tengo el tarot porque al final vamos a hacer unas consultas, es como el arcano de la torre en el tarot, o sea, viene y cae un rayo y va cambiando y va generando, hola hermosa mujer empoderada, gracias a todos por estar aquí. Va cayendo esos rayos, o sea, unos imprevistos, unos cambios que no de la nada, ¿cierto? Que van creando también unos impactos. Y esos cambios realmente lo que están poniendo en evidencia es que necesitamos hacer unos ajustes, o sea que ya hemos venido en unas zonas de confort durante mucho tiempo y que es necesario despertar, o sea, ya llevamos mucho tiempo dormidos en ese mismo ejercicio y necesitamos comenzar a despertar. Y como está cerca de Marte, pues Marte es una energía de mucha valentía, una energía que nos ayuda a confrontar, a demostrar también de qué estamos hechos, ¿sí? Y sobre todo en medio de tanta incertidumbre, porque quiero recordarles, y eso no es por alarmar, pero sí hay que empezar a observar la realidad tal y como es, y es que de ahora en adelante ya no hay garantías de absolutamente nada, ¿sí? Entonces, con mayor razón vamos a necesitar cuestionar esos conceptos de inseguridad en nuestra vida, porque básicamente la inseguridad es el miedo a no tener el control, pero ya sabemos que nunca hemos tenido el control 100% de las cosas, ¿cierto? Entonces, con Marte en esa posición, pues nos está entregando esas dosis de valentía, de empoderarnos, de ser valientes y también de tomar acción y de arriesgarnos pues en la medida de lo posible y de acuerdo también a las circunstancias y a las experiencias que estamos viviendo. Y como se está dando cerca de un nodo norte, el nodo norte es las experiencias
los aprendizajes y lo que venimos a resolver en esta vida. Entonces, cuando se da cerca del nodo norte, o sea, ya son cambios trascendentales, o sea, ya tiene un sentido mucho más profundo en nuestra vida. Entonces, es muy interesante que comencemos a dejar de subestimar también lo que sucede. Esa actitud de, no, pues ahí vamos viendo lo que va sucediendo, esperemos que la vida vaya resolviendo, como si no tuviéramos ni parte ni decisión en lo que está sucediendo en nuestra vida. Como les venía diciendo, Urano es una energía de cambios imprevistos. Y Urano no le gusta y no se siente cómodo en zonas de confort. Él quiere la novedad, quiere salir de la rutina, quiere cosas nuevas, quiere arriesgar, quiere aventurarse. No es muy diferente a Plutón. Si alguno de ustedes ya se ha empezado a relacionar un poquito con temas astrológicos, la energía de Plutón es una energía que nos invita a unos procesos de transformación, a dejar morir algo para que renazca algo nuevo, ¿cierto? Pero la energía de Plutón es diferente a la de Urano porque nos da la oportunidad de sentirnos cómodos, nos da la oportunidad de que nos vayamos preparando ante los hechos, ¿sí? De que nos hagamos a la idea de que necesitamos hacer ciertos cambios para terminar haciéndolos. Son cambios lentos, pero que son perdurables en la vida, ¿sí? Pero esa es la energía de Plutón. Nos da como tiempo de que nos vayamos preparando. Urano no. Urano no te da espacio para prepararte, ¿sí? Entonces es como los ejemplos que antes ponía. Hoy estás trabajando, mañana llegas a la empresa y te dicen, se te acabó el contrato, ya no trabajas más aquí. Y tú dices, pero ¿cómo así? De la noche a la mañana ya me quedé sin trabajo. Eso es Urano, ¿sí? Urano son esos impactos, esos rayos que caen y desacomodan y hace parte de su rebeldía, ¿sí? Entonces, a Urano no le interesa si tú estás lista o no estás lista, ¿sí? Urano, la energía de Urano trabaja en propósito, o sea, por el propósito del proceso evolutivo, ¿sí? O sea, trabaja alineado a ese plan cósmico y a ese plan álmico que tú diseñaste. Entonces, no estás lista, a Urano no le importa si estás lista, a Urano no le importa si estás cómoda, a Urano no le importa si es bueno o malo. Urano simplemente dice, es necesario y debe hacerse. Entonces, ahí lo único que queda es servir a Urano, servir al cambio, servir a ese propósito, fluir con ese propósito, entendiendo que fluir es aceptar, pues que ya hay una situación que se evidenció y que no puedo hacer nada para cambiarlo. O sea, puedo hacer muchas cosas, pero no puedo cambiar la situación. Lo único que puedo hacer es aceptarlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo único que queda es moldearnos, o sea, integrar ese aprendizaje interno, moldearnos, aprender, ayudar a ese proceso evolutivo a que se siga dando, porque si tú te resistes va a ser mucho peor, ¿sí? Y a veces uno piensa que nada puede ser peor y hasta que llega algo que realmente es mucho peor. Entonces, por eso les digo que no subestimemos este momento. Bueno, Cara de Mujer Empoderada nos dice, a mí me pasó en una revolución solar, me dijeron que Urano estaba en la casa de mi relación sentimental, no sé cuál, o hacerme entender, y pum, a los 3 meses tuve ruptura de forma repentina. Y sí que aprendimos de eso, hoy lo veo y digo, era súper necesario. Ok, eso es lo más importante, gracias Caro por compartir, porque cuando llegan esos imprevistos y esos uranazos, ¿sí? Que así los podemos empezar a llamar, no los entendemos. Claro, no los entendemos porque eso es como cuando muere un ser querido, pero es que hoy estaba bien y hace un momento hablé con él, pero al otro momento ya no está. Entonces, claro, no hay forma, o sea, no da tiempo ni espacio de que uno se acomode ni de que lo observe, sino que eso es un shock completo, ¿sí? Entonces, todo lo que sucede en nuestra vida es un espejo de algo que necesitamos observar desde otro ángulo. Solamente podemos observarlo a través del otro, ¿sí? Y esto es un llamado a hacer una revolución interna. Eso es lo que nos está pidiendo Urano, a que nos revolucionemos, a que nos rebelemos. Entonces tú puedes rebelarte de forma positiva o puedes rebelarte de forma negativa. Una revolución positiva, ¿cómo puede ser? Creativa, ¿sí? Estamos en temporada Leo,
ya pasamos un portal del 8-8, que nos hace un llamado a conectarnos con el corazón, a conectarnos con lo que nos apasiona, a reconectarnos nuevamente con ese propósito. Pero es que no lo conozco todavía o no sé en este momento qué es. Bueno, simplemente confía en que ya tú trazaste un plan, ¿sí? Antes de nacer, entonces eso se te va a revelar pues en el momento oportuno y cuando sea necesario. Y a través de tus procesos creativos, o sea, a través de la pintura, a través de las manualidades, a través simplemente de expresar ciertos potenciales, a través de esas meditaciones activas también la información va aterrizando y la información va llegando, ¿sí? Y de una forma negativa, ¿cuál podría ser? Victimizarme. Victimizarme, llorar, quejar. Bueno, digamos que eso en algún momento todos lo hemos hecho, pero pues uno también se cansa de victimizarse, también se cansa de llorar, también se cansa de quejarse y finalmente pues vas a tener que tomar una postura y una decisión en algún momento de la vida y decir, no, pues ya no puedo seguir en esto, tengo que hacer algo, ¿sí? Entonces, revelarse nos está inclinando también a una liberación. Sandra nos dice, Moni, mi Urano está en casa 7 y también Plutón. Bueno, entonces los mayores procesos de transformación en tu vida se van a dar en esa casa 7, que es la casa del matrimonio, la casa de las relaciones y de las asociaciones, ¿cierto? Entonces ahí vas a tener también, digamos, esa mezcla entre procesos de transformación que tú vas a empezar a conocer con antelación, ¿sí? Que ya digamos, vas a empezar a sentir la sensación de hacer ciertos cambios en tu vida y Plutón te va a dar, digamos, el espacio para que los empieces a desarrollar, pero también van a haber otros que van a llegar de ipso facto, ¿sí? Y lo único que queda es recibirlos, porque aunque no los entendamos en su momento, son necesarios para nuestro proceso evolutivo. Y finalmente todos nos vamos dando cuenta que más adelante los entendemos, más adelante vamos encontrando el sentido de por qué tuvo que haber pasado lo que tenía que pasar, ¿sí? Lo que pasa es que el dolor en el momento de ese desapego tan abrupto, pues claro, obviamente no nos da esa capacidad de tomar como las cosas con mayor calma. Entonces, revelarse implica es liberarnos de unas posturas, liberarnos de unos comportamientos, de unas maneras de ser, pues que ya no, o sea, ni nos sirven ahora ni nos van a servir después, ¿sí? Y claro, obviamente, pues desapegarnos de esas estructuras, de esas formas de ser, de esos pensamientos, pues tampoco se va a hacer de la noche a la mañana, realmente lo hemos venido haciendo desde hace bastante tiempo, hemos tenido un largo periodo de aprendizaje, pues pandemia no fue en vano, ese salto cuántico obligatorio que teníamos que hacer en ese momento también como para empezar a alinearnos con unas nuevas estructuras, eso ya se ha venido dando, ya se ha venido haciendo, ustedes pueden empezar a observar en retrospectiva su vida, de todo lo que ha cambiado su vida en 3 años, de todo lo que han cambiado ustedes, pero claro, obviamente, pues yo no voy a poder cambiar ni desapegarme ni digamos, destruir todas mis estructuras de 40 años, pues en 3 años o en 4 años. Entonces, claro, ya estamos entrando a una transición de 10 años en adelante donde vamos a seguir con mucha más fuerza trabajando como en esos temas. La otra pregunta que quiero que puedas tener en cuenta para tu proceso de introspección y que te ayude también como a entender toda esta energía es, ¿qué se te viene a la mente cuando sientes que necesitas liberarte? Porque pues todos en algún momento sentimos que queremos liberarnos de algo, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo porque es un patrón repetitivo nuestro, siempre lo vemos hacia afuera, me quiero liberar de algo afuera. Si estás aburrido con tu trabajo, cambio de trabajo. Si estoy aburrido con mi pareja o no me siento bien, pues entonces termino. O sea, siempre lo estamos viendo es como hacia afuera. Pero recuerden que este momento y esta energía está trayendo la mirada hacia nosotros mismos. Entonces, hay algo que yo necesito liberar de mí misma. ¿Qué es? Mi forma de pensar. Las limitaciones, mis creencias se vuelven en mis limitantes, ¿sí? Si mis creencias son las que diseñan mi vida, entonces para yo poder cambiar mi vida tengo que empezar a desestructurar y a cuestionar nuevamente ese sistema de creencias, ¿cierto? Cuando yo hablo de liberaciones, estamos hablando de una energía Urano que me está pidiendo salirme de la caja mental, me está pidiendo que yo piense distinto, me está pidiendo que precisamente yo encuentre ese lugar dentro de mí, ¿sí? Donde pueda yo encontrar una nueva visión y un nuevo propósito a partir de lo que quiero ahora. Porque todo cambio interno me lleva a cambiar mis intereses, a cambiar mi visión, a cambiar mi propósito.
todo cambio que yo pueda realizar, todo cambio de piel que yo pueda realizar en mí, va a terminar afectando todo mi entorno, va a cambiar todas mis relaciones, ¿sí? Porque no va a ser posible que todo siga intacto en mi vida si yo genero cambios en mí. Entonces, hace 5 años o 10 años, ustedes dijeron, bueno, yo quiero hacer esto, quiero trabajar en esto, quiero verme así. Pero ya ahora es posible que ustedes digan, ya no resueno con esa idea, ya no resueno con esa visión. Entonces yo necesito esos espacios de reconectarme nuevamente conmigo misma para empezar a identificar cuáles son ahora mis necesidades, qué es lo que yo necesito ahora para sentirme libre de ser y libre de hacer. Entonces, la otra pregunta que te puede ayudar es, ¿qué puedo hacer y qué no? Es decir, si tú ya identificaste qué es lo que necesitas empezar a trabajar en ti, ¿sí? Qué tipo de limitaciones y de creencias necesitas liberar de ti. Obviamente vas a llegar a un punto donde vas a decir, bueno, o sea, yo ya lo identifiqué, pero yo no sé cómo hacer esto, o sea, yo no sé ni siquiera por dónde empezar, o sea, no tengo idea qué hacer de ahora en adelante. Entonces, la pregunta de qué está en mis manos y qué no, te puede ayudar a dividir el proceso. Cuando nos enfocamos muchísimo en tomar como toda la situación, pues se vuelve mucho más complejo porque eso abruma mucho, ¿sí? Porque es tomarlo todo y decir, no, o sea, Dios mío, ¿qué es todo eso? O sea, yo por dónde voy a empezar. Entonces la idea es poderlo dividir en procesos, en tramos, en pasos, como ustedes lo quieran llamar, porque así yo puedo dedicarme, ¿sí? Como a una parte del proceso y un paso a la vez. Entonces, ¿qué está en mis manos y qué no? De esto de lo que se trata es que lleguemos también a esos puntos de humildad, de reconocer, primero que no nos las sabemos todas, ¿sí? Y que seguramente en base a eso que reconozcamos de debilidades, ahí es el primer paso donde yo tengo que empezar como a ajustar, a pulir, o a aprender, o a especializarme en algo. A veces no es suficiente con los talentos, necesitas dominar los talentos, necesitas pulirlos, madurarlos, etc. Entonces, tenemos un conocimiento que es Acuario, pero también tenemos una sabiduría que es Leo, ¿sí? Ese eje que se está moviendo para esta luna llena. Si yo encuentro lo que yo puedo hacer, entonces ahí tú tienes el control de lo que tú sí puedes hacer. Y lo que no, pues no me queda otra que confiar, que la divinidad me ayude, me entregue las señales, me dé la información, pues para yo poder seguir caminando en el proceso, ¿sí? Entonces necesito dejarme guiar, necesito nutrir con mayor razón todas esas prácticas espirituales que me ayuden a conectarme con esa verdad interior, ¿sí? Y sobre todo porque hay algo más grande, ¿sí? Está la divinidad, hay un plan mayor, hay un plan cósmico, hay un plan del alma, pues que ya fue escrito, que tú ya lo diseñaste antes de venir aquí. Entonces, tampoco es pasar al otro extremo de decir, bueno, pues es que eso ya está escrito. Entonces, lo que yo haga o deje de hacer, no importa. No, tampoco, porque ese plan del alma está diseñado para cumplir con ciertos aprendizajes en esta vida. Pero el cómo cumplirlo, ¿sí? El cómo cumplirlo, la forma de llevarlo a cabo, cómo mi conciencia decide aprenderlo, integrarlo, vivirlo, es una decisión de libre albedrío. Entonces es una decisión que yo estoy tomando caminando, ¿sí? O sea, en el caminar de la vida. Entonces, claro, hay un plan que ya manifiesta cuáles son los aprendizajes, pero ahí no está escrito el cómo exactamente eso se vaya a desarrollar. Entonces, ahí es donde precisamente yo necesito equilibrar, digamos, esas situaciones en mi vida. Si hay algo que yo puedo hacer que sí está en mis manos para corregir, para ajustar y para volver nuevamente como al balance, yo lo hago. Y lo que no estoy segura de tener, digamos, como la información o la guía, bueno, o dos, o me dejo guiar también, digamos, por el plan divino, o busco, dependiendo de la situación por la que tú estés pasando, pues la ayuda necesaria, o la asesoría, o el soporte, o la consultoría que necesite también como para poder integrar esos procesos en mi vida. Entonces, ir en busca de mayor libertad, que es la libertad y esa liberación que nos está pidiendo Acuario, se da porque precisamente Acuario es uno de los signos que más defiende su libertad, ¿sí? Y la defiende a capa y espada. Pero la libertad no es algo que no es algo que me regalan,
¿sí? O sea, la libertad es algo que se gana. Eso es más que un regalo, es una recompensa. Y esto quiere decir que hay unos actos, que hay unas respuestas, que hay unos hechos, que hay unas acciones que yo tengo que hacer para poder ganar esa libertad, ¿sí? Y hablo precisamente de esto porque esta luna llena en Acuario del viernes se da muy cerca de Saturno. Y Saturno en este momento está haciendo retrogradación precisamente en ese signo de Acuario. O sea que ya desde hace un ratico hemos venido sintiendo ciertas limitaciones y nos está poniendo a hacer balances. O sea, nos está poniendo a hacer balances de nuestra vida, de qué es importante, de qué es útil, de qué puede seguir siendo perdurable en el tiempo, de qué sirve, de qué no. Y hace algunos días lo compartía, pues no necesito que llegue diciembre, no necesito que termine el año, pues para comenzar a hacer balances en mi vida. Cuando yo sé que me siento preparada para hacer balances, porque ya siento esa sensación de que estoy cansada, siento esa sensación de que es suficiente, que no puedo más, de que sí o sí yo necesito hacer algún tipo de cambio en mi vida. Entonces, ahí es precisamente cuando llega Saturno y nos dice, ok, ¿qué puedes hacer para tomar responsabilidad de ti mismo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cada cambio que yo pueda hacer en mí, pues también va a tener un impacto a nivel colectivo. Y lo que no se regenera, lo que no se mueve, muere. ¿Sí? Entonces, esto realmente es un proceso de maduración. Es decir, nos están diciendo, sí, hay unos aspectos que liberar de nuestra vida, pero hay que hacerlo desde la adultez, ¿sí? Hay que hacerlo desde nuestra parte más madura de nosotras mismas, ¿sí? Y madurar implica crecer, implica ser adulto, eso es Saturno. Bueno, Caro nos dice, ay, Moni, a mí en la parte laboral no veo la hora de hacerme la revolución solar para ver ese aspecto. Ok, pero mira que tú ya lo vienes sintiendo, o sea, tú ya vienes sintiendo, intuyendo, pues que hay unos cambios que hacer en esa parte, ¿sí? Ya, claro, obviamente con la revolución solar ya podemos llegar como a datos más precisos que nos pueden dar un panorama mucho más amplio. Entonces, miren que Saturno, por ejemplo, en la astrología, sobre todo en la astrología antigua, porque ahorita, pues gracias a Dios, con todos estos cambios de conciencia, ya va cambiando un poco la mirada que todos le hemos venido dando a la astrología. Antes se consideraba el peor de los planetas, el más maléfico, así lo llamaban, ¿sí? Y, y yo siempre he considerado como los planetas más difíciles, entre comillas, mis favoritos, ¿sí? Y Saturno, por ejemplo, si tú lo observas desde la adultez, vas a comprender que a veces es necesario que llegue a tu vida porque a veces quieres aprender a correr antes de caminar. Entonces, cuando llega esa energía de Saturno a tu vida con sus limitaciones, con sus no, con sus rechazos, con las esperas, con los bloqueos, realmente lo que te está diciendo es no estás preparada, ¿sí? No estás preparada para continuar, o porque no es el momento, o porque falta algo. Pero en definitiva es porque nos falta algo a nosotros integrar o madurar para poder seguir adelante. Entonces, si yo lo veo desde la adultez, voy a comprender que eso es algo benéfico para mí, ¿sí? Lo que pasa es que como todavía seguimos insistiendo en querer tener control sobre las cosas, en los resultados, entonces si algo no resulta al 100% como lo imaginamos, entonces ya no lo disfrutamos o ya no lo queremos, ¿sí? Entonces Saturno es muy importante en estos momentos porque nos viene a mostrar unos momentos de verdad, ¿sí? Entonces, si yo de verdad estoy preparada, determinada, me esfuerzo, me comprometo, me disciplino, trabajo por lo que quiero lograr, aunque me lleguen obstáculos de pausas, de frenos, de no, o sea, es que no son decretos de por vida, son por el momento. Y esos son avisos que me están diciendo, falta algo por aprender. Hay algo que no estoy viendo y por eso tengo este frenazo, entonces voy a volver a reevaluar, voy a volver a mirar a ver qué es lo que hace falta. Eso es Saturno desde la adultez. Pero cuando yo comienzo a observar Saturno desde mi niña interna, caprichosa, con mis altibajos emocionales, con mis inseguridades, entonces me pongo a llorar, entonces esto no era para mí, entonces ¿por qué la vida es así tan dura conmigo? Empiezo a adoptar
ese perfil y ese rol de victimismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y ahorita lo vamos a ver con el tema de la procrastinación. Entonces, estos temas me llevan a reconocer que si me están llegando unos momentos de prueba, pues bueno, ahí es donde yo tengo que decirme, ok, o sea, ¿en qué actitud yo voy a empezar a tomar también esta información? ¿Con qué actitud yo voy a adoptar también esta experiencia? Porque si al primer obstáculo, pues yo voy a desistir, voy a renunciar, entonces esto era un capricho. De verdad no lo querías, de verdad no estabas comprometido con llevarlo a cabo, ¿sí? Era más una ilusión fantasiosa de querer un resultado sin esforzarte, ¿sí? Entonces, aquí es donde llegamos al tema de la procrastinación, ¿sí? Y aquí hay unas diferenciaciones que necesitamos empezar a comprender para que no confundamos algunos conceptos. Cuando estamos hablando de procrastinación, estamos hablando de conductas y de patrones de comportamiento que nos están condicionando a dejar de hacer algo, ¿sí? Dejar de hacer algo que sabemos que es importante, pero que aún así ni siquiera lo hacemos, ¿sí? No lo terminamos haciendo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque sabemos que si queremos o debemos hacer algo, eso requiere esfuerzo. Entonces miren que volvemos a lo mismo, ¿sí? De alguna manera nuestra cultura nos ha llevado al facilismo, a la inmediatez, a la gratificación inmediata. Y cuando algo se inclina a que necesitamos trabajar, a que necesitamos dedicarle tiempo, esfuerzo, tiempo, ya no nos gusta. O sea, ya no queremos comprometernos, ya no queremos hacerlo, o sea, ya como que no nos llama mucho la atención, ya como que decimos, no, entonces más bien como que por ahí no es. Y bueno, o sea, ahí están los momentos de prueba de lo que les digo, ¿sí? O sea, que tan realmente comprometidos estamos, porque somos muy duchos para pedir. Yo quiero una cantidad de cosas. Pero a la final, pues es un proceso de conquista. Yo tengo que conquistar esos quiero. Yo tengo que conquistar esos sueños. O sea, eso no va a llegar así de la noche a la mañana. Claro que los milagros existen y hay muchas cosas que la divinidad no, nos entrega. Pero créanme que cuando llegan esos milagros es porque ya no los ganamos. Mai nos dice, nos vendieron la vida como un carnaval total. Y se nos olvidó el valor del paso determinado y en su esencia fluido. Sí, me encanta ese tema de que nos vendieron la vida como un carnaval, porque de alguna manera todos estos, los millennials, digamos, todas esas generaciones, estas últimas generaciones, eh, están también fluyendo como en ese sentido. No todas, pero vamos empezando como a observar la vida como una fiesta, ¿sí? Como una fiesta. Y, cuando hablamos de procesos de equilibrio, entra en juego Júpiter y entra en juego Saturno. Si Saturno son los límites, las estructuras, la disciplina, el trabajo duro, que a veces se vuelve aburrido y cuesta, pues también está la otra parte del equilibrio que es Júpiter, que es el crecimiento, la expansión y las oportunidades. Pero este trabajo de Júpiter no se puede dar sin este trabajo de Saturno, es decir, necesitamos ambas cosas. Tanto el miedo como el amor están presentes en nuestras vidas. Son fuerzas continuas, son fuerzas presentes, ¿sí? Entonces, yo puedo estar vibrando en una sintonía de amor y confiando y pidiendo y trabajando y haciendo mi mejor esfuerzo. Pero también tienen que recordar que el miedo también es su amigo, que el miedo también está ahí al lado y que también tiene unos beneficios positivos para nuestra vida. Entonces, poder encontrar también ese equilibrio en nuestra cotidianidad es una conquista que todos hacemos en el día a día. Entonces, claro, si tú eres una persona, por ejemplo, que se identifica con ser procrastinadora, ahí está el primer momento de verdad, ¿sí? El primer uranazo donde tú me escuchas decir, es que tú no te esfuerzas, o sea, te está faltando esfuerzo. Y es muy posible que al inicio tú digas, no, pero eso no es así, no es verdad, no, yo sí me esfuerzo, yo sí hago tal cosa, yo sí hago tal otra. Porque al inicio es muy normal, o sea, negarnos, ¿sí? ante ciertas verdades. Cuando ya la información va reposando, va aterrizando, uno dice, yo creo que sí había como algo de verdad aquí. Entonces, todos en algún momento hemos dejado algo que hacer, ¿sí? He dejado para mañana lo que he podido hacer hoy. Digamos que eso es muy, muy normal.
Pero no lo confundamos con postergar. Eso es postergar algo. Yo postergo algo hoy para hacerlo mañana, ¿sí? Pero cuando ya se vuelve un patrón repetitivo, crónico, como lo llamarían los médicos, eso ya va afectando a un nivel emocional. Eso ya va empezando a generar ansiedad, ya va empezando a generar una baja autoestima, unos ataques de pánico, o sea, unos altibajos emocionales, y ahí ya es distinto, ¿sí? Ahí ya es distinto porque ya hay un impacto mucho mayor a nivel emocional de esa procrastinación. Pues, o sea, ¿qué impacto va a tener que yo hoy deje de estudiar y lo haga mañana? Si a los 2 días igual lo voy a hacer, es decir, o sea, no puedo comparar. Normalmente yo procrastino cosas que realmente son muy importantes para mí. Si no fueran tan importantes, pues no me causaría, digamos, este impacto emocional, ¿cierto? Entonces, eso ya se convierte en un problema cuando, siendo conscientes de las consecuencias de no hacerlo, no lo terminamos haciendo. Es decir, yo soy consciente de que lo debo hacer, porque es mi bien, porque es lo mejor para mí, porque lo necesito, pero aún así no lo hago. Entonces ahí ya estamos hablando de una procrastinación, ¿sí? Entonces, ¿qué causa la procrastinación? Pérdida de control, ansiedad, frustración, y todo eso empieza a nutrir todo un diálogo interno negativo de que no valgo nada, de que no soy capaz, de que siempre caigo en lo mismo, de que no me lo merezco, bla, 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 ¿cierto? Entonces, y vuelvo nuevamente a caer al mismo círculo vicioso de no hacer, ¿sí? De no hacer. Entonces eso, claro, eso se va sintiendo como un gran peso, se va sintiendo como una carga emocional, que lo que verdaderamente está evidenciando es una baja capacidad de tolerar no solamente la molestia o la incomodidad, sino las experiencias difíciles en mi vida. O sea, está hablando de que yo no he aprendido a digerir experiencias difíciles en mi vida. Como yo no he aprendido a digerir experiencias difíciles en mi vida, pues obviamente yo no he entrado en contacto con ese esfuerzo. O sea, con el paso que corresponde a salir de esos círculos viciosos, ¿sí? Entonces el esfuerzo no es que yo intenté llegar hasta cierta parte. Es que no, porque digamos que cuando yo sé que me falta el esfuerzo, es que ni siquiera lo intento. O sea, yo ni siquiera lo intento. Simplemente es una película que yo construyo en mi mente de lo voy a hacer y luego voy a hacer tal cosa y luego voy a hacer tal otra. No, y me devuelvo el autosaboteo y me vuelvo, ay no, pero es que yo no soy capaz de esto, no, pero es que yo nunca he hecho esto, pero es que esto salió mal en el pasado, entonces puede salir mal ahorita. Es decir, entonces ahí es ese juego mental de palabras, ¿sí? Que me corta la motricidad, o sea, ni siquiera me impulsa a hacer ni el acto más mínimo, porque todo se queda aquí, todo colapsa solamente en mi mente. Entonces, ¿qué también empieza a evidenciar el tema de la procrastinación? Que yo ya me acostumbré a la gratificación inmediata, ¿sí? A lo fácil, a lo que me llega rápido, a lo que alguien hace por mí, ¿sí? Y ahí me voy yendo. Y eso también, yo ahí voy construyendo también unos velos innecesarios, pero que se vuelven en mi mecanismo de defensa para yo no hacer lo que tengo que hacer. Entonces voy a explicarlo con un ejemplo. Lo primero que yo necesito comenzar a hacer es resolver el motivo del por qué yo procrastino, ¿sí? Entonces, aquí les recuerdo, mis amores, que fórmulas mágicas no hay. No hay fórmulas mágicas para nada, ¿sí? Todo proceso de autodescubrimiento y de cambiar patrones en uno lleva tiempo. Tienes que empezar a integrar a Saturno en tu vida. Necesitas esfuerzo, necesitas dedicación, necesitas entregarte, comprometerte, confiar en que el camino que has elegido pues te va a llevar a un resultado positivo. Entonces aquí no hay fórmulas mágicas. Por eso en los consejos y en los consejos, tips, preguntas de introspección que te estoy dejando, es para que tú misma, a tu propio ritmo y en tus espacios, comiences a hacerte esas preguntas y empieces a hacer esos procesos de introspección. Entonces, lo primero que yo necesito hacer para salir de esos estados de procrastinación es resolver el motivo. ¿Cuál es el motivo real detrás de la procrastinación? Y aquí hay un mito que desbaratar, porque hemos entendido que el procrastinador es un perezoso, que el procrastinador es el que no quiere hacer las cosas, ¿sí?
Pero la procrastinación esconde una raíz emocional, una motivación emocional tan importante y tan profunda que es lo que realmente bloquea ese movimiento o ese cambio o ese propósito que yo quiero hacer. Caro nos dice, Moni, meses atrás me pasó eso con mi emprendimiento y eso me generó una ansiedad tenaz. Y solo la acción me ayudó a salir de ahí. Claro, es que eso produce una ansiedad porque de alguna manera tú sientes que es algo que tú te debes a ti misma, ¿sí? El no hacerlo es ser desleal a ti, pero al mismo tiempo es la dualidad de que no soy capaz de hacerlo, ¿sí? Entonces, mira, ¿cómo yo llego a la respuesta o al pensamiento de que no soy capaz de hacerlo? Porque he estado nutriendo esos mismos círculos viciosos, ¿sí? Ese diálogo negativo conmigo misma, ¿sí? Me he estado hablando mal, me he estado desmeritando, me he estado desvalorizando, o sea, no he cortado esos círculos repetitivos. Cuando dice Caro, y solo la acción me ayudó a salir de ahí, la acción es una acción. No puedo decirte cuál porque no sé cuál es tu experiencia de procrastinación, pero la acción es simplemente hacerlo. Ahora, ¿qué también limita ese tema de procrastinación? Un exceso de perfeccionismo. Es que si no es así, si no es de esta manera y si no tan... Entonces claro, te vas exigiendo tanto, ¿sí? Que la poca motivación que de pronto tenías para hacer algo se esfuma completamente, ¿sí? Eso lo pongo mucho en el ejemplo cuando hablamos del potencial energético en las clases de astrología, ¿sí? El fuego es ese elemento de la energía, de la motivación, del entusiasmo, cuando tú dices, no, ya ahora sí lo vamos a hacer, y este es el momento, ¿cierto? Ahí está la energía fuego. Pero luego llega la energía tierra y dice, no, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo va a ser ese paso a paso? ¿Y a quién le vamos a decir? ¿Y quién nos va a ayudar? Y empiezan entonces todos esos peros y toda esa perfección y todo ese análisis que apaga el fuego. Y ya de tanto entregarte al perfeccionamiento de lo que quieres hacer, ya dices, ay, no, esto como que es muy difícil, no, yo como que mejor no lo voy a desistir, no, esto como que ahorita todavía no es, ¿sí? Y créanme, porque muchas veces al no, a una respuesta negativa, me negaron la visa, no me aceptaron en el trabajo, no pasé a la universidad, empezamos, no, es que eso era que no me convenía. No, eso era que no me convenía, es que las cosas pasan por algo. Y ese es el diálogo, esas son las historias que nos contamos todos los días, ¿sí? Y ahí es donde empezamos también a perder nuestra autonomía y a perder ese poder co-creativo que tenemos. Entonces, claro, esos procesos generan mucha ansiedad, esos procesos generan unas confrontaciones muy, muy impresionantes. Entonces, esto requiere un paso a paso, ¿sí? Y esos paso a paso requieren paciencia. Y ya ahora nosotros no somos pacientes, ya ahora todo lo queremos ya, todo queremos la solución inmediata, queremos consultar el tarot que nos digan si sí o si no, queremos consultar la carta astral y que entonces que nos den la solución inmediata sin tener nada que hacer. Y lo siento, pero este no es el lugar, pues así no funciona. La vida real no funciona así, ¿sí? Si a ti te ha funcionado de esa manera hasta ahora, pues va a llegar un momento en que va a llegar también un huracanazo y te va a despertar y te va a decir, estás equivocada, las cosas no son así. Entonces el primer paso es resolver el motivo. Identificar qué es lo que procrastino, o sea, por qué sigo procrastinando. Entonces voy a poner el ejemplo. Si tú eres una persona que está intentando, ¿sí? Está intentando encontrar oportunidades fuera del país, oportunidades laborales, porque pues hay una mejor oportunidad para ganar más, para avanzar, ascender, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ese es tu propósito, pero hasta lo has estado procrastinando. O sea, tú sabes que es lo mejor para ti, o sea, ¿quién no pensaría que sería lo mejor para uno poder avanzar en su carrera o en su profesión, ganar más dinero, más visibilidad, más reconocimiento? No, pues hombre, o sea, todo lo queremos, todos queremos algo así en la vida, ¿cierto? Ella sabe y es consciente, ¿sí? Que eso sería muy bueno para su vida, pero aún así ella no entiende por qué no logra llevarlo a cabo. Pero resulta que si le dan la visa, o si sale del país, o si logra ese trabajo y se va, ¿qué le implica? Desapegarse de su familia, ¿sí? Entonces ahí encontramos una motivación emocional muy fuerte que le impide poder llevar a cabo ese proyecto o ese propósito, ¿sí?
Entonces, lo que quiero hacerles comprender es que nosotros no podemos acceder a un cambio sin entregar algo a cambio, ¿cierto? Ahí es donde está, digamos, el verdadero aprendizaje de estos procesos. Porque nada es gratuito, todo tiene un precio a pagar. Si yo quiero recibir algo, tengo que entregar algo a cambio, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, si esa persona tiene unos temas de apego, de dependencia con su familia demasiado fuertes, hasta que no resuelva ese asunto, no va a dejar de procrastinar, ¿sí? Entonces, desde el momento en que yo logre identificar cuál es ese motivo emocional, cuál es esa raíz emocional que me está impidiendo lograr lo que yo quiero y está nutriendo cada vez más esa procrastinación, ¿sí? Si yo ya lo identifiqué, pero aún después de identificarlo no sé cómo hacer para cambiar esos patrones, entonces aquí es el momento donde ustedes deben buscar ayuda. Busquen su psicólogo, su terapeuta, un profesional que les ayude, ¿sí?, a desarrollar el paso a paso para que ustedes puedan sanar ese desapego, esos ciclos de codependencia, que empiecen a observar la experiencia familiar de un modo distinto, que empiecen a sanar seguramente unas heridas que están ahí intactas, porque nunca se les ha hecho un trabajo interior, ¿sí? Y hasta que ustedes no resuelvan ese asunto, no van a dejar de procrastinar, ¿sí? Entonces, por eso es lo que digo, que esto va más allá de que es que los que procrastinan son perezosos. No, o sea, es que de verdad un tema de procrastinación esconde, ¿sí?, un trabajo interior que no se ha podido hacer. Entonces, por ejemplo, no, es que estoy muy mal económicamente, que no me alcanza el dinero, yo trato de ahorrar, pero es que no puedo, no me queda, ¿sí? Pero es que resulta que esa persona ya ha desarrollado una adicción a preocuparse por el dinero, ¿sí? Una adicción a sentirse poco validada, con falta de merecimiento, a sentirse inferior. Entonces, si ella no trabaja esos temas de merecimiento, esos temas de inferioridad, ¿sí?, esa adicción a sentirse preocupada todo el tiempo por el dinero, todo el tiempo alcanzada, ¿sí?, pues entonces no va a poder terminar, no va a poder ahorrar, ¿sí? Porque hasta que yo no logre, ¿sí?, sanar, solucionar, integrar y aprender esa raíz emocional, pues entonces esa procrastinación va a continuar ahí. ¿Listo? Entonces, ¿esto que nos lleva finalmente? A que todo cambio y todo trabajo interno que me esté exigiendo mi experiencia actual me implica una decisión. Y las decisiones no lo toman los niños no toman decisiones. Quienes toman las decisiones son los adultos, ¿sí? Es decir, eso significa que debo actuar como un adulto responsable y consciente para tomar ciertas decisiones. Pero si tú te estás sintiendo incapacitada en tomar decisiones, pues es muy posiblemente que tú estés esperando que tu mamá, tu esposo, tu jefe o la sociedad tome decisiones por ti, porque aún estás viviendo a través de un rol infantil, aún estás viviendo a través de un rol de niña interior, que seguramente está herida, no tiene confianza en sí misma, todavía tiene una cantidad de heridas que no ha trabajado, ¿sí? Y eso se sigue repitiendo. O sea, esto es como un círculo vicioso, un agujero negro, ¿sí?, que se sigue multiplicando si tú no le das atención a lo que es verdaderamente necesario. Entonces, por eso la información del inicio de ya no hay vuelta atrás, es decir, ya estamos llegando, incluso yo podría decir que ya llegamos a esos puntos, y sobre todo con la triple conjunción que vivimos la semana anterior, con esos cambios, con esos uranazos, con esos ciclos que se tienen que cerrar definitivamente, pues que no podemos seguir subestimando la vida, no nos podemos seguir subestimando sobre todo a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, el cambio de la luna llena y esa liberación que pide es cambie. Pero tengo que cambiar yo, tengo que cambiar de piel, tengo que cambiar mi forma de pensar, tengo que cambiar mi forma de ver mi mundo interior para que mi mundo externo empiece a reflejar también una experiencia y una historia distinta. Esto no se va a dar de la noche a la mañana, ¿sí? Pero nosotros ya hemos venido en ese camino, ¿sí? Y vamos a continuar en ese camino. Es decir, que cuando yo digo que ya no hay vuelta atrás es porque de ahora en adelante esto se va a convertir en una montaña que escalar, ¿sí? Van a empezar a observar ustedes y evidenciar unos procesos personales mucho más duros, ¿sí?
más exigentes. Y eso depende también pues, de la actitud que ustedes puedan tener para enfrentar esos desafíos. Entonces esta luna llena pide confrontar todas esas limitaciones y que seamos nosotros mismos quienes nos empujemos, ¿sí?, a transformar, a cambiar, a renovarnos y a dar apertura a nuevas experiencias, empezando por ¿dónde? Cambiando nuestras creencias. Si yo no empiezo a cambiar mis creencias, nada cambia. Si yo no cambio mi forma de pensar, nada cambia. Si yo no vuelvo nuevamente a cuestionar lo que yo creí hasta ahora, nada cambia. Nada va a cambiar afuera. Porque mi vida es el reflejo de lo que yo creo. Entonces, no hay escapatoria, no hay otras opciones, es decir, no hay atajos en este camino, ¿sí? Lo único que queda es confrontar, ¿sí? Confrontar. Y cuando hablo de que no hay garantías es porque no hay seguridad de absolutamente nada. No hay seguridad absolutamente nada. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a suceder, no sabemos cómo lo vayamos a afrontar. Lo único que queda es confiar en que cada uno de nosotros podamos hacer lo mejor que podamos en el camino, pero tomando responsabilidad de cambiar lo que nos corresponde. Y cada uno es responsable de cambiarse a sí mismo, ¿sí? A la velocidad que ustedes quieran, a la velocidad que ustedes sientan, pero como ya lo hemos venido diciendo, pues hay unas velocidades que nos obligan, ¿cierto?, como a remar muchísimo más rápido en el camino, porque no hay de otra, y pues van a haber otras experiencias que nos den el tiempo de acomodarnos, pero créanme, nunca vamos a estar listos para los cambios, ¿sí? Nunca realmente nos vamos a sentir preparados. Pero aún así, si ustedes ven en retrospectiva su vida, han hecho muchas cosas, han hecho muchos cambios, han hecho muchos saltos cuánticos, su vida ha cambiado de forma significativa. Y en ese momento tampoco tenían seguridad de nada. Y en ese momento tampoco tenían un 100% controlado todo lo que iba a suceder, ¿sí? Pero sucedió lo que tenía que suceder. Y es muy posible que ahora se sientan mucho mejor en la forma como la vida los fue llevando también a tomar ciertas decisiones y ciertas posturas en la vida, ¿sí? Entonces, pues muy interesante que podamos empezar a alinearnos y a entender estos conceptos de forma diferente, ¿sí? Que puedan entender que la procrastinación es un tema que se empieza a trabajar desde esas raíces emocionales. Y que a veces nosotras solas no podemos, porque pues uno a sí mismo es muy difícil verse, ¿cierto? Entonces es más fácil cuando alguien distinto, un profesional, pues te puede ayudar como a ver las cosas de una manera distinta y te ayuda a crear un mapa de ruta para poderlo lograr. Lo más importante es poder crear un paso a paso. Si ustedes quieren tomar el toro por las manos y querer solucionarlo de forma tajante, créanme que va a ser muy abrumador, porque entonces se van a confundir y no van a poder entender ni por dónde empezar, ni qué hacer, ni por dónde es el cuento. Es mucho más fácil el paso a paso, llevar un paso a la vez. Una de las chicas en las historias me preguntaba, bueno, ¿y cómo hago yo para ganar confianza en mí misma? Y eso me recuerda mucho La Rosa de Guadalupe, porque nosotros creemos que ganar confianza es que nos llegue el viento de La Rosa de Guadalupe así en un 2x3, ya confío en mí, o sea, ya confío, ya lo puedo hacer, ya soy capaz. Y no sucede así, la confianza se gana en el paso a paso, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo del gimnasio. Tú empiezas a ir al gimnasio porque tienes un propósito o de tonificar o de bajar de peso, en fin, y los primeros días son durísimos. Y los primeros días tú dices, no, esto es muy duro, me quiero morir, todos los días amanezco molida, no, o sea, el desánimo total. Pero si tú perseveras, ¿sí? A los días tú te vas a ver en el espejo y vas a decir, o sea, esto realmente está funcionando, o sea, ya tengo el músculo rayadito, ya me estoy viendo como distinta, entonces eso como que motiva y dice, no, esto sí está dando resultados, entonces con mayor razón yo sigo yendo al gimnasio. Lo que quiero decir es que esa confianza se gana en el paso a paso, se gana haciendo, ¿sí? Se gana tomando riesgos, ¿sí? Y yo no necesito tomar todos los riesgos, pero puedo tomar uno. Y cuando lo cumpla, luego voy por el segundo. Y cuando lo cumpla, luego voy por el tercero. Y me premio por esas pequeñas victorias que realmente terminan siendo grandes victorias. Entonces, yo la confianza la voy ganando en el camino.
En la medida en que yo voy conquistando pequeños retos, yo voy nutriendo mi capacidad de confianza, mi capacidad de logro. Me estoy demostrando a mí misma que sí lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué querer lograr el paso 10 si necesito empezar por el paso 1? Yo no necesito correr. Yo necesito hacerlo bien, necesito que esa confianza que yo gane sea perdurable en el tiempo. Entonces yo hago un paso a la vez. ¿Listo? Bueno, y ya para finalizar el live, pues les voy a proponer una dinámica. Y es que tengo aquí los arcanos mayores del tarot. Voy a hacer una pequeña lectura, voy a sacar 3 arcanos de forma aleatoria. Elijan el arcano que resuene para ustedes, es decir, el número 1, el número 2 o el número 3. Desen un momento para enfocarse en una situación que ustedes necesiten guía o que necesiten, digamos, si no encuentran la claridad, al menos que puedan encontrar algo de dirección que los lleve a seguir profundizando también como en su proceso personal, ¿sí? Arcano 1, arcano 2 o arcano 3 y compartimos el mensaje. Si alguien tiene alguna pregunta de los temas que hablamos hoy, si quiere compartir alguna anécdota como lo hizo Caro en el en vivo, bienvenidos también. La idea es que podamos dar respuesta a lo que podamos y compartir también el mensaje el día de hoy. Seguramente, porque eso nos ha pasado a todas, muchas hemos sentido que vamos procrastinando en un tema y decimos, yo no he podido con esto. No he podido, ya llevo como que varias veces proponiéndomelo y yo no sé qué pasa ahí. Recuerden, siempre hay una motivación interna. El miedo a perder algo es lo que me lleva a no querer cumplirme a mí mismo. ¿Listo? Bueno, ya tienen la situación. Me van contando ahí en el chat si ya están listas para sacar el arcano y no cogerlas ahí fuera de base. Y si alguien quiere compartir el área o lo que quieren obtener respuesta, también. ¿Listo? Entonces, bueno. Súper. Vamos entonces a sacar el primer arcano. Ok. Oh, wow. La justicia. El primer arcano. Cuando tenemos un arcano como la justicia, la vida en este momento nos está diciendo lo que está sucediendo para ti es justo. Es decir, a ver qué dice Caro. Moni, para serte muy honesta, a mí me ayudó mucho esa consulta contigo para empezar a superar ese tema de procrastinación. Bueno, pues la divinidad que nos unió en un momento preciso y tú también que tomaste acción para llevar a cabo los cambios que necesitabas hacer. Gracias, Mai. Bueno, entonces cuando tenemos un arcano como la justicia, en este caso, nos está hablando de que lo que está sucediendo en tu vida es necesario, ¿sí? Y para hablar del arcano de la justicia, tenemos que decir que es un proceso justo, es decir, hay algo también, digamos, karmático que llevó a que esa experiencia de tu vida se manifestara en este momento, ¿sí? Y recordemos que cuando hablamos de karma, estamos hablando de, pues, unas consecuencias de unos actos. Simplemente eso como para que no le demos como mucho misticismo a la cosa, ¿sí? Cuando hablamos del arcano de la justicia también nos está diciendo que es un momento de cortes. O sea, es algo que necesitaba pasar y que necesita darse y que necesitas aceptar, ¿sí? Porque no estás en condiciones de negarte, no estás en condiciones, como decimos, de patalear como niñas chiquitas por ese asunto. Es un corte que se tiene que hacer y es un corte que tienes que aceptar. Que no lo entiendas en este momento es distinto, pero luego lo vas a entender. Entonces, y si estás, digamos, en algún proceso legal o pendiente de algún tipo de resolución, cuando sale este arcano de la justicia nos está diciendo que cualquier tipo de resultado que se dé es justo. Y recordemos que cuando sale un arcano como la justicia en nuestras lecturas, nos dice que nosotros no recibimos lo que queremos, sino que recibimos lo que merecemos. O sea que lo que estás viviendo en este momento es justo y preciso y se alinea para tu proceso evolutivo. Si estabas en una zona de confort o si estabas ahí quietecita o si estabas dormida, ¿sí? Pues este era el momento de despertar y no había otra manera de llamar tu atención sino con la experiencia que estás viviendo en este momento. Entonces cuando hablamos de la justicia es
justo lo que tú necesitas en este momento para observar o para abrir los ojos o para cambiar de canal o para ver desde otra perspectiva o para mirar las cosas de una manera distinta o para valorar también cosas que antes no tenían, no tenían un valor significativo para ti. Y muy interesante, no podemos olvidar los colores, ese color tan predominante violeta de este arcano de la justicia, que nos está haciendo ese llamado a ser amigos de la transformación, ¿sí? Servir al propósito evolutivo de este momento, el cambio, la transformación, renacer, cambiar página, concluir lo que tengas que concluir, dejar morir lo que tengas que morir. Es decir, ahí hay un fuerte llamado a desapegarte, ¿sí? De, no sé, de personas, de situaciones, de actitudes, en fin. Pues Aislinn, tú sabes que siempre eres bienvenida en mis consultas. Doris, decidí acortar algo con alguien, hoy justo lo decidí. Ah, bueno, maravilloso. Bueno, vamos a seguir con el segundo arcano. ¿Listo? Uy, el mago. Chicas, el mago, maravilloso. El mago es una energía de inicio, es una energía muy propia de esta luna llena en Acuario, de empoderarte, ¿sí? De creer en ti, de transformar lo que tengas que transformar. Es decir, cuando sale el mago te está diciendo, venga, no le dé más vueltas al asunto, o sea, usted ya tiene todas las herramientas. Mira que a veces nos pasa, no, es que todavía me falta estudiar algo, no, es que todavía me falta no sé qué. Y la vida de mil maneras le dice a uno, a usted no le hace falta nada. Con las herramientas que tiene, haga. Las herramientas que tiene son las que necesita. Entonces este arcano es una energía muy bonita para que creas en ti, para que creas que ya estás preparada para ese cambio, ya estás preparada para ese salto, ya estás preparada para ese movimiento, para esa mudanza o para lo que se acerque a esa experiencia que tú estás viviendo. Y también es una energía que te está diciendo que pienses en ti, ¿sí? Que te pongas en primer lugar, que yo sé que la mayoría de las situaciones y de las decisiones que tomamos tiene un efecto a nivel colectivo, pero chicas, imagínense, si yo me pongo a pensar en cuál va a ser el impacto que va a tener en la vida de todas las personas a mi alrededor, pues entonces yo nunca tomaría decisiones, o sea, yo nunca haría nada, ¿sí? Entonces, este arcano del mago te recuerda que tú solamente eres responsable de ti mismo. Trata de tomar todas las decisiones de forma consciente, lo más asertivo posible, pensando en tu bienestar. Finalmente, si a nosotras nos va bien, a nuestro entorno le va bien, ¿cierto? Entonces, el mago también lo que nos está diciendo es que seamos más objetivos, que seamos más prácticos, no tan emocionales. Recuerden que este arcano, miren, el color más predominante de este arcano es el amarillo. Entonces el amarillo nos está conectando no solamente con el plexo solar, sino también ese plexo solar trabaja en complemento con el chakra del tercer ojo. Entonces lo que nos está diciendo es, cultive su seguridad, cultive su confianza, comience a crear, o sea, potencialice su fuerza de voluntad. Usted es capaz de hacer muchas cosas, ¿sí? Si tú te sientes incapaz de hacer algo, quiero que busques en los posts de Instagram, los últimos, que yo grabé un video para en 4 pasos empezar a trabajar las creencias limitantes y precisamente el trabajo, la creencia de no ser capaz, ¿sí? Nosotros obviamente somos capaces de hacer muchas cosas, pero si enfocamos exactamente qué es exactamente lo que no soy capaz, pues entonces ya a partir de ahí yo empiezo a enfocarme en la solución. Y este es un arcano que se enfoca en la solución, es un arcano que se enfoca en practicidad, en ser práctico, ¿sí? En dejar tantos miedos, ¿sí? O tantas excusas y tantas justificaciones para hacer algo, sino que hay que hacerlo, hágalo, no hay más. Se puede quejar, puede llorar, puede patalear, puede hacer lo que sea, pero lo que le está diciendo el arcano es, si es un cambio que se tiene que hacer, si es un movimiento que tú tienes que hacer, hágalo, simplemente hágalo. En el camino ya usted va observando si algo tiene que ajustar. Es que yo quiero estar segura de la decisión que quiero tomar. No, venga, nunca vamos a estar completamente seguras, ¿sí? Nunca vamos a estar 100% seguras. Si usted siente que por ahí es el camino, hágalo. Si hay algo que ajustar más adelante, pues más adelante lo ajusta. Pero este es un momento de tomar decisiones y de hacer, ¿sí? De arriesgarse. Piense en usted, vuelva nuevamente a reconectarse con ese propósito, con ese sentido. Y inicie.
no necesita que nadie lo acompañe, no necesita tener la aprobación de nadie. La única aprobación que necesita y la única certeza que necesita es la suya, entonces ese es el momento de hacerlo. Cuando sale ese arcano del mago con ese color rojo, también es muy posible que necesites ayuda. ¿Pero qué tipo de ayuda? Que necesites pulir talentos, que necesites pulir conocimiento, ¿sí? O incluso que tengas que desempolvar conocimiento que tú ya tienes y que no has usado. Y a veces somos muy folclóricas, y me lo digo también a mí misma porque en un momento de mi vida fue así. Y hacemos cursos, y hacemos cursos, y hacemos cursos, y acumulamos conocimiento, y títulos y diplomas, y nunca llevamos a cabo las cosas. Cuando sale este arcano te dice, usted ya tiene herramientas, usted ya tiene conocimientos, usted ya tiene saberes, úselos. Úselos, que ahí va a encontrar una nueva dirección. ¿Listo? Bueno. Y este arcano me encanta. El tercer arcano es el mago, ¿sí? Miren que el mago también tiene un color predominante, que es el color amarillo. Y el loco, este arcano del loco es el arcano de Urano, del Urano que hablamos hoy con los uranazos, con los cambios, etcétera, ¿cierto? Entonces, el loco lo que nos está diciendo es que este es un momento para confiar. Este es un momento para saltar el vacío, ¿sí? Para hacer las cosas sin garantías, ¿sí? Solamente con la sensación y la certeza de que esa es la dirección que tienes que tomar, ¿sí? O lo que tienes que hacer. Si es para dar apertura a un nuevo cambio, es confiar en que salga lo mejor que pueda y que si se presenta en tu camino, pues por algo es. O sea, eso no es gratuito, ¿sí? No es gratuito. Y también confiar en nuestra intuición, muchísimo. Confiar en la intuición es maravilloso. Recuerden que cómo diferenciamos la intuición, que estamos escuchando la intuición y que estamos escuchando la mente, el cuerpo. El cuerpo siempre nos va a hablar a través de la intuición. Si el cuerpo se siente bien, se siente tranquilo, siente cierta armonía, por ahí es. Pero si empiezan a sentir como ansiedad o esas cosquillitas en el estómago que decíamos que era porque estábamos enamoradas, no es solamente por eso, sino que es también cuando tenemos miedo, cuando tenemos ansiedad, cuando hay un miedo, cuando nuestro ser interior nos dice, no, o sea, aquí tiene que dar, o sea, póngale atención porque hay algo que no es tan bien. Entonces el arcano del loco es una energía muy bonita, sobre todo si nos hemos quedado atrás en la materia de la certeza, de confiar en la divinidad. ¿Qué fórmulas hay para confiar? No, ninguna, es una decisión. Yo decido si confío o no confío, o sea, porque es que no hay nada más que hacer, ¿sí? Pero eso implica que pues nutrir también mi parte espiritual, si tienes un ángel o si tienes una virgen, es decir, el maestro o el ángel que resuene contigo, y si resuena contigo es porque pues ha estado ahí contigo, te ha ayudado, te ha apoyado, o sea, has visto manifestaciones también de esos milagros y de esa energía angelical. Conéctate con esa energía, confía, o sea, nosotros no hemos llegado hasta este punto de nuestras vidas para llegar hasta aquí. ¿Sí? Nosotros no elegimos estar en este mundo precisamente en este momento por nada, o sea, esto no es en vano, ¿sí? Pero hay momentos en la vida en que nada es seguro, que yo no sé qué es lo que vaya a suceder, pero aún así, sin esas garantías, dentro de mí hay una voz que me dice, hágale, siga, ¿sí? Si yo puedo empezar a reconocer también todo lo que he logrado, es mucho más lo que yo puedo lograr, ¿sí? Entonces el loco es tomar riesgos frente a algo que no es seguro, pero que posiblemente te puede cambiar la vida. Y a veces pensar como locos, a veces salir de nuestra caja mental, hacer las cosas de una manera diferente, sin el control de cómo vayan a salir las cosas, se disfruta más, ¿sí? Se disfruta más. Entonces el loco es un arcano muy especial si tú necesitas hacer esos saltos, esos 180 grados, decir, me voy a vivir definitivamente fuera del país, o me voy a casar, o me voy a arriesgar con esta empresa, pues lo que te dice el arcano del loco es, láncese, ¿cierto? Pero si tú necesitas, por ejemplo, una estructura en tu vida o algo mínimamente que te dé como ciertas bases, pues bueno, también estás en libertad de acomodar la circunstancia, pero finalmente en algún momento te vas a tener que lanzar, ¿cierto? Entonces,
No hay nada que nos diga qué vaya a suceder, pero dentro nuestro, a través del arcano del loco, nos dice que lo hagamos. Y si nuestro ser interno nos guía a hacerlo, pues eso ya es una muy, muy buena señal. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí están los tres arcanos del día de hoy. Yo espero que te den alguna claridad, alguna dirección en esa situación desafiante por la que estés atravesando el día de hoy. Y bueno, gracias a todas por estar aquí, por participar y bueno, en el canal de Telegram seguiré compartiendo y hay algunas actividades también que se van a desarrollar a final de mes, entonces les estaré contando y bueno, ese tema de procrastinar, de inseguridad y de cambios, eso es una constante en nuestras vidas, pero recuerden que estamos en un momento de confrontar lo que ya no podemos seguir evadiendo. Así que bueno, un abracito, gracias a todas y feliz noche.